Bendiciones, amados hermanos y amigos que hoy se conectan a través del canal de YouTube. Los invitamos en esta hora a otra entrega de Meditando en la Palabra y continuamos con el libro de Nehemías. Ofrecemos excusas por las semanas que no pudimos, por fuerza mayor, hacer esa entrega. Hoy estamos aquí en el nombre del Señor, en la fuerza del Señor. Y los invito a que leamos una porción de la palabra en Nehemías 11. Y dice los que vivían en Jerusalén. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suerte para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y a las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, y los sirvientes del templo, y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataía, hijo de Usía, hijo de Zacarías, hijo de Amaría, hijo de Sataría. Y sigue una lista. Y miramos aquí, Masaía, hijo de Barú, hijo de Colone, hijo de Hasaía, hijo de Adadía, hijo de Jolarí, hijo de Zacarías, hijo de Sulán. Y el versículo 6 dice, todos los hijos de Fare que moraron en Jerusalén fueron 468. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joé, hijo de Pedadía, hijo de Colafía, hijo de Masaía, hijo de Itiel. Y tras él, Gabi, Salí, 928 fueron esos de los de Benjamín. De Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos. Judá, hijo de Senúa, segundo de la ciudad. Y de los sacerdotes, Jedaía, hijo de Joreá, Seraía, hijo de Elcía, hijo de Mesulán, hijo de Sadak, hijo de Merió, hijo de Aitó, príncipe de la casa de Dios. Y de sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adadía, hijo de Jeroboam, hijo de Pelaía, hijo de Ansí, hijo de Zacarías, hijo de Persur, hijo de Malaquías. Y sus hermanos, jefes de la familia, 242 Masías. Y sus hermanos, los nombres de gran vigor, 128. Y de los levitas, Semanía, hijo de Jasú, hijo de Zacarías, hijo de Azarías, hijo de Buní. Y el versículo 16 nos dice, Sebatí, Josabé, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanía, hijo de Micaía, hijo de Zacarías, hijo de Asac, hijo de Asal, principal de la que pesaba la alabanza y la acción de gracia en el tiempo de oración. Y seguimos leyendo todo lo que dice ahí de los que vivían, estos fueron de los que vivieron en Jerusalén y después los que vivían en las otras ciudades. Recuerden que eran las ciudades de Judá y Jerusalén era la capital. Y miramos entonces aquí este listado, el listado de Dios con propósito. Por lo general no nos gusta leer listados tan largos, ¿verdad? Pero la palabra nos ha acostumbrado a mirar listados. Y cada listado tiene un propósito. En ese listado están los nombres de los hombres que Dios usó en las misiones diferentes. Lo vemos también en primera o segunda de Crónicas, capítulo 9. También vemos un listado y miramos que en estos listados tiene una característica y es que muestra familia, muestra a los hijos de las diferentes tribus. Y miramos aquí con qué fin era este listado. Este listado era que ya se había restaurado las murallas de Jerusalén. Recordemos que Nehemías en su lucha, en lo que hemos las entregas que hemos tenido, había logrado restaurar en medio de todas sus luchas, cómo Nehemías recibió el llamado, cómo tenía la pasión por la ciudad del Señor o por el país del Señor, y él luchó con la ayuda del Señor para hacer esta obra. Ahora, había un problema, y era que Jerusalén estaba sola. Miremos que toda la región de Judá habían habitantes, pero Jerusalén por X y motivo no sabemos por qué estaba sola. Entonces había una necesidad y esa necesidad la vio Nehemías. Nehemías es el líder con visión. Al líder con visión no se le pasa nada, y menos al Señor. Y el Señor inquieta a sus líderes para que vean las cosas que aún falta para que se cumpla su propósito. Y miramos que aquí Nehemías empieza a mirar, empieza a hacer lo que tiene que hacer, y es repoblar la ciudad de Dios. Entonces, este listado tiene un propósito para esa repoblación. Y lo miramos aquí. Miramos que toda la palabra
este listado que vemos aquí, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, lo dice segunda de Timoteo 3:16. Porque a veces nosotros miramos estos listados y los obviamos, pero tenemos que mirar qué hay detrás de estos listados. Esto aprendí en medio de este texto. Entonces, todo texto en la Biblia es importante, tiene una enseñanza para cada generación de la humanidad. El Señor no dejó nada por fuera. Hemos leído de la manera rápida este listado. Nehemías y Esdras habían cumplido el propósito divino y eterno de restaurar la parte física, los muros y también la espiritual. Recordemos que Esdras restauró la parte espiritual del altar. Entonces, aquí estaba el detalle ese. Estaba sola, estaba desolada. Recordemos cuando hemos tenido ese fenómeno, cuando los pueblos son desolados por causa de la violencia. Aquí en Colombia lo hemos vivido y en otras naciones. ¿Qué sucede cuando un pueblo no hay personas que habiten? Ese pueblo se va acabando, parece un pueblo fantasma. Hay mucha necesidad, hay pobreza y hay muchos escombros, hay mucho sucio. Pues es posible que eso era lo que pasara con Jerusalén, no estoy diciendo que sea la verdad, pero miramos que por qué razón los habitantes, los judíos no querían habitar en Jerusalén y preferían habitar en otra aldea en la región de Judea, porque muchos dicen que de pronto era porque en la región de Judea había comercio, había muchas actividades y ahí en Jerusalén todo estaba solo. Entonces de pronto también tenían miedo. Recuerden que ellos eran los ojos de los otros pueblos. Entonces de pronto todo lo que habían vivido pues estaba todavía en sus mentes. Pero aquí Nehemías toma la iniciativa para que Jerusalén sea repoblada, para que se pueda cumplir la misión que el Señor tiene con Jerusalén. Y es ahí la importancia de este listado que tiene un propósito. Cada uno de los miembros de este listado iban a cumplir una tarea indispensable para restaurar y para repoblar Jerusalén. ¿Y cómo lo miramos? Miramos que aquí en los primeros versículos, miramos que en primer lugar, en Jerusalén, Nehemías tuvo en cuenta las personas que vivían en Jerusalén. Eran pocas. ¿Quién eran los que vivían en Jerusalén en primer lugar? Dice que habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo echó suerte. Entonces miramos que estaban los jefes, los líderes. Ellos tenían ahí, ellos se quedaron ahí. ¿Cómo hacían para convivir? Pero ellos respondieron al llamado y se quedaron en Jerusalén con todos los riesgos, con todas las necesidades que pudieron tener. Entonces los líderes siempre estaban llamados a dar ejemplo. A dar ejemplo en cada lugar, en cada congregación y en cada lugar. Miramos que los líderes, la Biblia nos muestra eso, que los líderes son los que es pioneros, son los que Dios usa para emprender la obra. Entonces, gracias a Dios por los líderes que a veces muchos se despojan de muchas cosas para poder cumplir y para poder hacer la obra del Señor. Gracias por esos líderes que hoy también dejan todo para cumplir la obra del Señor. El Señor a esos líderes los bendice. De pronto esta lista puede ser una lista de desconocidos para muchos, pero conocidos para Dios. Así es la obra del Señor. Porque muchas veces quizás buscamos la fama de los hombres y olvidamos a nuestro Señor y queremos que nos elogien. Aquí no. El Señor, debemos nosotros hacer la obra del Señor para el Señor, porque a eso estamos llamados. Y miramos cuál es la otra táctica que usa Nehemías. Nehemías, la táctica que usaba el pueblo de Israel, de llamar a echar suerte, y era que ellos hacían, digamos que cuando uno hace algo para una actividad, supongamos, y uno mete papelitos en una bolsa, saca los números, no sabemos cómo lo hacían ellos, pero miramos que usaron, y era ¿qué dice ahí? Y dice que de cada 10 para que morase en Jerusalén. Ahí era donde iba a jugar esa lista, ese listado de cada uno de los miembros de las tribus de Israel. Y miramos también que habían voluntarios, hombres voluntarios. Hay unos que se ofrecieron para vivir en Jerusalén. Siempre, qué lindo cuando hay gente voluntaria. Siempre el Señor levanta hombres y mujeres con corazones dispuestos para hacer la obra de Dios. ¿Y qué dice? Dice, bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente ofrecieron para morar en Jerusalén. Ellos no tuvieron que ver que iban de pronto a dejar algo cómodo para regresar a Jerusalén. Ellos decidieron voluntariamente hacer parte de esa repoblación, porque el problema era la repoblación y este listado iba a trabajar en esa repoblación de Jerusalén para que se cumpliera el propósito de la ciudad de Dios, como lo menciona este texto.
Entonces estos son los jefes, también dice, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. Siguieron muchas personas allá, en toda la región de Judá, en todas las aldeas que habían alrededor. Algunos no se movieron, pero miramos que aquí, que en Jerusalén, pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Dice, ¿verdad? Y de los hijos de Judá y los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, y ahí viene la lista: Ataía, hijo de Usía, hijo de Zacarías, hijo de Amaría. Y miramos aquí que esto es hijo de Amasías, Barú, hijo de Colaría, y miramos que de ese grupo, de los hijos de ellos, miramos que aquí sale un grupo de 468, lo miramos en el versículo 5 y 6. Y miramos que son los hijos de los hijos de los hijos. O sea, nietos, bisnietos, esto eran los que iban a reparar. La importancia de influenciar en nuestra familia. Este texto nos enseña eso. Nos enseña cómo influenciamos en nuestra familia. Y estos son los descendientes de cada uno de ellos, los que van a habitar, porque algunos ya habían muerto. Y miramos que ahí siguen los hijos y los hijos de los hijos. Y esa era una tarea que hacían los israelitas, de instruir a los hijos en la palabra. Familia, no sé cuánto estamos haciendo eso, instruyendo a nuestros hijos, a nuestros nietos en la palabra. Se requiere que ahora nosotros, los líderes y los cristianos, instruyamos a nuestros hijos, igual que lo hicieron ellos, para que cuando nosotros partamos de aquí, haya hombres y mujeres en nuestra familia que lleven la palabra, prediquen la palabra, enseñen la palabra, evangelicen, ministren al pueblo, así como este pueblo. Entonces, miramos que este listado, aquí miramos en el versículo 7, que miramos que estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joé, hijo de Peleal, ¿verdad? Y dice aquí, y tras él el Gabí y Salí, y fueron 928 de esa tribu. Mira, 928 iban a repoblar Jerusalén, de los hijos de los hijos. ¿De cuál tribu? De la tribu de Benjamín. Entonces miramos que se está cumpliendo el propósito de ahí, de cada uno, de ese 10%, de ese cada uno están aquí estas tribus. Ese era el propósito de estas tribus, de ese sorteo, repoblar. Y miramos aquí que de los sacerdotes, Jedaía, hijo de Jolía, Saraía, hijo de Hilcía, y miramos Sadó y los príncipes de la casa de Dios, dice Aitó, hijo de Merayá, hijo de Aitó, príncipe de la casa de Dios. Mire, habían unos que eran considerados príncipes de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque de pronto eran hombres muy metidos con el Señor, hombres que habían dejado camino. Y miramos que ahí, y sus hermanos, los que hacían la obra, eran casi 822. Y miramos también que dice que habían hombres de vigor, hombre fuerte, guerrero en una de esas tribus. O sea, porque todavía Jerusalén necesitaba ser guardada de los ataques del enemigo. Recuerde que el mundo odiaba a Jerusalén. Entonces miramos el mundo, ahí en el mundo antiguo, Jerusalén era atacada por los gentiles. Entonces miramos aquí también que ahí van 822 en esta parte, y sus hermanos, jefes de la familia, 242, Amasías, hijo de Asael, hijo de Asaí, hijo de Misiliá, ahí hay otros 242. De cada tribu aportó, de ese uno de cada 9 había de cada tribu. Cada tribu iba a cumplir su misión ahí en Jerusalén, iban a retornar, iba a ser restaurada, continuaba la restauración. Y dice también el versículo 14. Y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Rodín. Y de los levitas, Semaía, hijo de Jasú, hijo de Azacarán, hijo de Abrián. Entonces miramos que hay otros 128, ¿cierto? Hombres de gran vigor, hermanos, hijos. Y miramos aquí en el versículo 16, Sebatén y Josabed, de los principales de los levitas. Ahí miramos los levitas, la tribu, los capataces de la obra del exterior y de la casa de Dios. Ellos no dejaron nada por fuera, seguían cuidando la ciudad de Jerusalén. Había para cada actividad. Ahí estaban los capataces, ahí estaban los que iban a vigilar, ahí estaban cada uno. Y miramos que de Matanía, hijo de Zacarías, el principal que empezaba las alabanzas y la acción de gracia. Ahí miramos Abba, hijo de Samúa, Galalí y Benjamín. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Entonces miramos que cada uno tenía un propósito. Cada familia iba a participar en repoblar la ciudad de Jerusalén. Cada miembro de esos listados
estado era importante para restaurar el altar de Dios, para que Jerusalén tomara su lugar en el mundo como es la ciudad de Dios. Entonces miramos lo importante que es que en nuestras congregaciones, primero, los líderes demos el ejemplo. Los líderes den el ejemplo de obediencia, de pasión por la palabra, de pasión por llevar la palabra a otro, por cuidar la obra de Dios, porque la obra de Dios sea ensanchada, porque no es solamente de uno, porque esa debe ser nuestra pasión. Dios nos llamó a ser discípulos, a cumplir la gran comisión. En este tiempo Él llamó, ahí estaban ellos, Jerusalén como ciudad, insigne ciudad de Dios para todo el mundo. Ahora ese Jerusalén es usted y soy yo, hermano. Ese Israel espiritual es usted y yo que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que debemos influenciar al mundo. Usted y yo debemos hacer parte de ese listado de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Hacemos parte, vamos a quedar en un listado, en el listado eterno de Dios, aunque seamos desconocidos para el mundo, aunque seamos aborrecidos, aunque seamos pisoteados, el Señor nos tiene en alta estima, pero nosotros tenemos que retomar la tarea en este tiempo de la palabra de Dios. La iglesia de Cristo está llamada a retomar. La iglesia de Cristo está llamada a repoblar las ciudades con la palabra de Dios. Y para eso se necesitan hombres y mujeres dispuestos, niños, jóvenes, a predicar la palabra. Esto es lo que yo veo a través de este texto. Hacer parte del listado de Dios. La familia. Y nuestro primer papel son la familia, nuestra descendencia. ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿La estamos instruyendo o estamos dejando que el mundo las instruya? Nuestros vecinos, nuestros amigos, a través de los grupos pequeños que se han instalado en los barrios. ¿Qué estamos haciendo? Iglesia de Cristo. Nehemías hizo su parte, Esdras hizo su parte. Cada uno de estos hombres están en ese listado con propósito, hicieron su parte. Nosotros, Dios nos ha llamado. Tenemos una gran responsabilidad, no para recibir privilegio, sino para honrar y predicar la palabra y llenar la tierra de la palabra de Dios. La palabra de verdad, no palabra liviana, sino la palabra que lleve al arrepentimiento y a cambio profundo en cada uno de nosotros. Amada iglesia, no menospreciemos ningún mensaje de la palabra. Amemos la palabra, así como nos ha enseñado Nehemías. Volvernos a la palabra de Dios, hacer el compromiso de obedecer al Señor. Ellos en Nehemías 9 habían hecho, dijo que no iban a descuidar la casa, la habían descuidado, pero el líder fue movido, el Señor mueve a sus líderes y fue movido, y ahí miramos que se cumplió el propósito y Jerusalén fue restaurada y volvió a ser esa ciudad. Entonces ahora el Jerusalén espiritual de la iglesia, en cada lugar debemos mirar dónde nos vamos a ir. Debe haber voluntarios. Debe haber hombres comprometidos y mujeres comprometidas a llevar la palabra, a moverse donde el Señor los mueve, a evangelizar y a predicar la palabra. Ese es el mensaje de Nehemías 11 en este tiempo para usted y para mí. Que el Señor nos ayude a ser esos conocidos para Dios, aunque seamos desconocidos para el mundo. Este mensaje veo una ciudad de orden. Y la iglesia está llamada a ser una iglesia de orden para proclamar la palabra y para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios con lo que Dios nos ha dado? Porque a todos, así como estas tribus tenían su misión, así a cada uno nos ha dado dones y talentos para predicar la palabra y para cumplir la gran comisión. El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Y si hay algún amigo que hoy quiere hacer parte del pueblo del Señor, lo invitamos en esta mañana, en este día, a recibir a Cristo a través de esta oración. Yo hoy reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor, y te pido que me ayudes a ser parte de esa lista de los hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que ha hecho esta oración, yo le invito a que busque una congregación de sana doctrina y se congregue y empiece a leer la palabra. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Amén.